Adelantamos, estamos en el final del contacto con Gabriela Cuadri, ella es referente del Movimiento Provida, y bueno, se va a impulsar por parte del Gobierno Nacional, por parte de Alberto Fernández, más precisamente, el debate por el aborto legal, ya no solamente el debate, como hizo Mauricio Macri en su momento, en la experiencia gubernamental que acaba de finalizar en el mes de diciembre, sino incluso proponiéndose un proyecto de ley de despenalización y de aborto legal. ¿Cómo estás, Gabriela Cuadri? Buenos días. Hola, Antonio, buen día, ¿cómo estás? Muchas gracias por atendernos. Como decíamos, Gabriela Cuadri es referente del Movimiento Provida de Rosario. Bueno, ¿qué opinión tienen ustedes? ¿Qué opinión tienen ustedes respecto a esto que ya ha anunciado el Gobierno Nacional? Algunos dicen que es, para hablar de otro tema que no sea la economía, que hasta ahora no ha podido ser solucionada. No hay signos de reactivación, al menos en el corto plazo de la economía, y algunos dicen esto puede ser para hablar de otra cosa. Otros dicen que verdaderamente va a fondo el Gobierno Nacional, porque ya lo anunció así en reiteradas oportunidades Alberto Fernández. ¿Qué opinión tienen ustedes? Bueno, por un lado es una provocación que esta gente viene haciendo desde que está en campaña, pasando por encima de lo que es la voluntad de la ciudadanía y de lo que ha legislado ya el Congreso de la Nación hace muy poquito tiempo. La provocación viene desde el momento en que el presidente Fernández, la primera resolución que dicta prácticamente al momento de asumir es permitir que su ministro de Salud, García Ginés, ponga en funcionamiento este inconstitucional y nulo protocolo de aborto. O sea que nuevamente vuelve a intentar violentar de esa manera todo el ordenamiento jurídico argentino con una norma que, bueno, ya está absolutamente y harto demostrado que es inconstitucional. Y por otro lado está respondiendo a presiones internacionales, o sea que el gran interés que hay desde los organismos internacionales es que Argentina definitivamente implemente la cultura de la muerte, implemente estas prácticas en su legislación y definitivamente comencemos los ciudadanos, como si no tuviéramos ya demasiadas cosas para soportar y para pagar, comencemos también a soportar con nuestro trabajo el costo de estarnos matando entre nosotros mismos. Yo te cuento... Me quedé pensando en esto, ¿no? Vos decís, hablás de presiones internacionales y de organismos. ¿De qué organismos presiones por el tema del aborto? Estrictamente te pongo un ejemplo. El FMI, cuando le hizo el préstamo a Macri, ese préstamo millonario, una de las condiciones fue que también Argentina tomara un préstamo millonario para la promoción de políticas de género, préstamo que tenemos que devolver. Dentro de la promoción de esas políticas de género están, por supuesto, las prácticas del aborto. Eso en cuanto al FMI. Naciones Unidas, OEA, son organismos multinacionales que permanentemente también están promocionando estas prácticas y que pretenden, inclusive dictando leyes marcos, que pretenden que los países los adopten. Bueno, el interés claramente es establecer un amplio control poblacional a partir de hacer decrecer la tasa de nacimiento de estos países. Y esto es lo que te iba a decir, que tenemos un informe donde ya sabemos que 2018... Gracias a toda esta difusión que se hace, 2018 fue el año donde Argentina tuvo la menor tasa de natalidad en la última década, y esto viene decreciendo y de una manera también muy marcada, sobre todo en la Patagonia, donde más marcado se dio la baja del índice de natalidad. Y esto, te comento, por ejemplo, está el boletín Notivida, que nosotros lo usamos mucho, el último boletín que apareció el 11 de febrero de 2020, que es escrito por Mónica del Río, que es una licenciada en estadística, o sea que no solamente toma los datos, sino que sabe leerlos, y allí en una página te desglosa cómo toda la Argentina bajó su tasa de natalidad, bajó su número de nacimientos de una manera, como te decía, estrepitosa, en el sentido que tenemos la tasa más baja en la última década. Y la verdad que ese es el objetivo, ¿no es cierto? Debilitarnos como país, empobrecernos, que seamos menos. Hay una mentalidad que dice que cuanto menos seamos, más fácil va a ser manejarnos. En realidad lo que estamos yendo es hacer un suicidio de la población. No sé, hoy tenemos un problema con la población de jubilados, con los mayores. Este problema va a seguir agravándose en la medida en que vos no tenés jóvenes que generen nada para tu país, ni una idea, ni un trabajo, ni una nada. Sí, eso sumado a la narcoviolencia que estamos viviendo en Rosario, donde se cuentan de a muchas las muertes de jóvenes. Ahora,
¿Cuál es la postura, si se puede analizar, digamos, la postura del Vaticano al respecto? Porque, a ver, me parece que es un poco ambigua en todo caso, porque a nivel oficial, obviamente, no se ha hablado a favor del aborto. Pero después sus espadas, pongámoslo de este modo, por ejemplo, Emilio Pérsico del movimiento Evita, este hombre Valdés, Eduardo Valdés, ahora no recuerdo el nombre, se me fue el nombre. Eduardo Valdés, que estuvo como agregado en el Vaticano, Grabois mismo, Juan Grabois, con una excelente relación con el Papa, están a favor del aborto. Y darle pie a esas personas para que hablen en representación de la Iglesia de otros temas, quizás no del aborto, pero otros temas. Yo no creo que tengan autoridad para hablar de otro tema. Primero que las personas que nombraste no son referentes de nadie, o sea, pueden tener una relación personal con Francisco, pero no son referentes desde el punto de vista de la Iglesia. Debe ser una jerarquía y en esa jerarquía estas personas no están. Pero al caso de Valdés, hablemos concretamente, no te olvides que al día siguiente que Valdés salió a decir, mencionó algo de Francisco, diciendo el Papa Francisco tarde o temprano va a aceptar esto, algo así por sus palabras, ¿no es cierto? No te olvides que al día siguiente la Comisión Ejecutiva de la CEA, de la Conferencia Episcopal Argentina, inmediatamente sacó un comunicado diciendo que nadie habla en nombre del Papa Francisco, y directamente en alusión a estas palabras de Valdés, ¿no es cierto? O sea, que dejó muy en claro que de ninguna manera nos representaba. Sí. Ahora recuerdo también a Gustavo Vera, ¿no? con su movimiento 21F, que allí incluso tenía organizaciones pro aborto, como la CCC, como otras que están a favor del aborto, Movimiento Evita inclusive, pero formaban parte del mismo partido. Está bien. No son referentes en el tema. A ver, a mí me tocó en una oportunidad que yo estaba hablando del derecho a la vida, que la hermana Marta Peloni también me dijo que no hablara de ese tema porque dividía. Creo que hay, en la libertad de que todos tenemos, hay grises, y que la Iglesia no está para señalar con el dedo quién habla y quién no habla. Se toma lo bueno, se trata de convivir y corregir lo que no es bueno, pero eso de ninguna manera modifica este orden jerárquico que hace que la Iglesia, por algo tenemos, ¿no es cierto?, dónde buscar cuál es la palabra de la Iglesia. En ese sentido creo que desde el Vaticano la postura es muy clara. Mirá, el Papa le obsequió a nuestro presidente 5 documentos, que son los 5 documentos que hasta ese momento tiene escrito Francisco, ¿no? Ahora sumamos Querida Amazonia, publicado recientemente. Pero dentro de esos 5 documentos, en todos los documentos se habla muy claramente de lo que es la defensa de la vida, la dignidad de cada ser humano. O sea, me parece que no hay lugar para medias tintas. Hace mucho tiempo ya que el Papa Benedicto hizo un enunciado que se ha puesto como muy de moda, digamos, en el ambiente pro vida, de cuáles son los principios innegociables que tenemos, y entre ellos está este del derecho a la vida, ¿no? Después tenés, bueno, la familia, la libertad de educación, pero esto del derecho a la vida, que para la Iglesia la Iglesia lo enuncia claramente, pero que no es algo, digamos, convencional o caprichoso, por eso se le llama innegociable, porque es un derecho humano, es decir, que le corresponde a todo ser humano, nos guste o no nos guste, todos tenemos ese derecho y todos tenemos la obligación de respetarlo y de no vulnerarlo en los demás, así como nadie tiene el derecho de vulnerarlo sobre nosotros. Entonces no es que nos sentamos todos los seres humanos y nos pusimos de acuerdo en respetarnos ese derecho, sino que es algo que nos corresponde desde el mismo momento que somos seres humanos. Claro. Esa es un poco la línea en la que siempre vas a encontrar todos los documentos de la Iglesia, todas las posturas, todo lo que se exprese, y bueno, quien se aparte de eso está vulnerando un derecho básico, está desconociendo que el otro es un semejante, y ahí viene toda una debacle, ¿no? Viene toda una serie de razonamientos errados que nos pueden llevar, de hecho a la humanidad la han llevado a situaciones muy atroces. Finalmente, bajando a la provincia de Santa Fe, aquí el movimiento Provida, en el sentido general, insertó 6 diputados en la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe, un logro importantísimo, porque de no tener diputados a insertar 6 diputados, vaya que fue una buena elección, con Amalia Granata a la cabeza, si bien hoy está dividido el tema de diputados y hay diferentes bloques. ¿Qué opinión tenés vos como referente Provida? ¿Te sentís representada por estos representantes, valga la redundancia, del movimiento, o que llegaron de esa forma a la legislatura?
vos también formás parte del Partido Democracia Cristiana, tienen una postura particular sobre el fenómeno. ¿Cómo analizan la situación y si van o no a participar en próximas contiendas electorales aquí de Rosario, de Santa Fe? Bueno, yo creo que siempre, está bien que esto fue muy visible, digamos que los diputados que entraban eran de bloque Pro Vida, desde el momento que fue Amalia Granata quien logró esta vez en las elecciones, gracias a esta identidad que ella supo explicitar de mantenerse en defensa de la vida, logró una gran adhesión, cosa que no había logrado en otras elecciones. Entonces esto permite que entre, como vos decís, en esa lista 6 diputados. Creo que también antes ha habido diputados pro vida, hemos contado con diputados que nos han apoyado, el diputado Egiman en su momento, Acuña, han trabajado, quizás no estaba tan fortalecida la postura, también en otro momento histórico, pero bueno, por supuesto que sí, siempre que alguien defienda la vida y lo haga con convicción y lo haga con estudio y también con un objetivo de cuál es la función de defender la vida, bienvenido sea. Porque como te decía, no se trata de defender la vida caprichosamente, sino de tener este fundamento, ¿no? De que son derechos humanos y que tanto la defensa de la vida como muchísimos otros derechos tenemos que defenderlos y tenemos que tenerlos como valores innegociables en todo momento. Te agradecemos el contacto, Gabriela. Gracias a vos. Adiós.